a esta iglesia y que ese entendimiento venga a nosotros, que esa sabiduría venga a nosotros, que esa revelación venga a nosotros y podamos ser, Señor, edificados con la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar con este versículo. Hermano, el último capítulo de Job. Y por ahí dicen los estudiosos. Mire, dicen los que saben de esa teología profunda, que si estas palabras no las hubiese dicho Job en este capítulo, posiblemente tuviéramos un capítulo 43, capítulo 44. Lo que le puso fin a ese proceso de Job fue haber entendido esto. Fue haber recibido esto, haber, hermano, entendido estas cosas. Por eso el entendimiento, qué importante. Y cuando él pudo caer a esta razón, cuando él pudo recibir esta verdad, se terminó su prueba, se terminó su dolor, su enfermedad, su mal momento, se terminó, ahí se terminó. Dice el verso 1 del capítulo 42, entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y esto es algo que ha llenado mi vida, hermano, desde un tiempo atrás, saber esto, que ningún propósito del Señor, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esta es una verdad que a mí me ha sostenido en el momento que yo la recibí en lo personal. A mí me ha sostenido y esto me ha dado vida, me ha dado fe, hermano. Y yo digo: Señor, ninguno de los propósitos que tú tienes para mi vida no va a ser estorbado. Todo lo que tú has dicho acerca de mí se va a cumplir. Todo lo que tú has programado para mi vida se va a dar. No por lo que yo haga, sino porque hay un Dios todopoderoso que cumple sus promesas. Y lo que Él dice que se haga, hermano, así va a ser. Así va a ser. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo he entendido, hermano, mire, ni todo el poder del enemigo, porque no sé si usted sabe, pero el enemigo tiene poder, hermano. El enemigo tiene, pues las tinieblas son potestades. Pero ni todo el poder de ellos, ni todo eso, nadie puede hacer que los planes de Dios sean estorbados en nosotros. Pero lo único que puede estorbar los planes de Dios somos nosotros mismos. Al no andar como debemos de andar. Es decir, solo voy a decir estas cositas porque hay mucho que decir ahí, mucho que hablar hoy, esta mañana. Pero mire, cuando el Señor comisionó a Sansón para que peleara contra los filisteos y que él nunca iba a ser vencido por los filisteos, el Señor le dio a él, por decirlo así, hermano, un espacio donde él tenía que mantenerse. Y él le dijo: mientras estés entre Sora y Estaol, el poder de Dios va a operar en ti. Pero mire que le dio lineamientos, le dio unos límites. No te salgas cuando estés entre Sora y Estaol. Entonces, hermano, la comisión de Sansón estaba ahí, en ese territorio. Ahí estaba. Pero el problema es que Sansón empezó a salirse y empezó a irse a los viñedos de los filisteos. Empezó a meterse con los filisteos, con las filisteas también. Empezó a relacionarse. Y ahí es donde se fue apagando. Sansón significa rayo de luz. Pero y mire qué cosa, Sansón significa rayo de luz y Dalila significa la que apaga. Así está eso, así está. Dalila significa la que apaga. Un rayo de luz se fue a meter con la que apaga. Se salió de los límites. Entonces, por eso es que se ve que Sansón no terminó bien su carrera. Y tuvo grandes victorias. Incluso la Biblia dice que él mató más filisteos cuando murió que en toda su vida. Al final cumplió el propósito de Dios, pero el Señor no tenía ese final para él. Pero el propósito se cumplió de alguna manera, sí, pero no tenía el Señor el final. ¿Por qué? Porque él, hermano,
no anduvo en los límites que debería andar. Entonces yo quiero hablar un poquito de esto, que los propósitos del Señor para nosotros, hermano, esos propósitos no van a ser estorbados. Mire, esta versión del día, esta versión al día dice: Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Y dice esta versión que no es posible frustrar. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Hermano, los planes del Señor ya están dados, ya están escritos. Los planes del Señor, ya el Señor ya los tiene diseñados para nosotros. Por eso este versículo es uno de los versículos también que yo lo cito bastante. Jeremías 29:11, cuando el Señor dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, estos planes que habla Job, que no van a ser frustrados, Jeremías complementa y dice: miren, esos planes que tiene el Señor son planes de bienestar, son planes de prosperidad. Dice en otras versiones. Fíjense que esta palabra planes se puede también, hermano, se puede traducir como proyectos. Y la versión Martín Nieto en este pasaje y en el pasaje que leímos de Job, en vez de planes, en vez de propósitos, dice proyectos. Yo sé los proyectos que tengo para ti, son proyectos de bienestar, son proyectos de prosperidad y no de calamidad. Pero eso, hermano, por eso tenemos que expandir nuestra mente, es decir, se tiene que ensanchar nuestra mente. Es una palabrita que ha estado también, hermano, siendo ministrada bastante, el ensancharse. Ahorita hace poco, en la mañana, hablaba mi esposa de ese alivio que vino a Israel. Esa palabra alivio quiere decir algo espacioso, pero también ensancharse. Se debe de ensanchar nuestra mente, hermano, nuestro entendimiento. Y esta mañana yo sé que el Señor algo va a hacer en nosotros para que nos vayamos hoy, hermano, con algo diferente en nuestro conocimiento, en nuestra mente. Mire, estos proyectos, estos planes que tiene para el Señor son planes de bendición. Y hermano, si nosotros nos alineamos al propósito de Dios, porque tenemos que estar alineados. No podemos andar fuera de los propósitos del Señor. Tenemos que estar en esa línea. Y mire, por muy feo que esté el panorama, por muy difícil que se vean las cosas, hermano, por muy contrario que estén los pronósticos, pero si nosotros estamos ubicados donde tenemos que estar ubicados, esos planes del Señor van a prosperar y se van a dar y se van a cumplir. Pero hay que estar ubicaditos donde hay que ir por hay que ir por el surco donde el Señor ya nos diseñó que debemos de andar. Si nosotros nos salimos, entonces andamos fuera de los planes del Señor y tenemos que decirle: Señor, endereza mis caminos. Yo quiero andar por el camino que debo de andar, porque allí se van a cumplir los planes del Señor. Hermano, diga lo que diga el mundo, diga lo que digan los pronósticos, diga lo que se diga en este mundo, los planes del Señor se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque la palabra dice también que mis promesas son sí y amén. Entonces se van a cumplir. Solo debemos de estar bien ubicados, hermano. Debemos de estar donde tenemos que estar. Estos planes, mire, yo quiero que, estos versículos ¿cómo le digo, hermano? Los hagamos uno solo, pues. Es decir, le voy a poner el primero, ese es el primero. Ninguno de los planes va a ser frustrado. Esos planes son de bienestar. Ahora veamos desde cuándo están esos planes. ¿Desde cuándo están esos planes diseñados? Esto es profundo, esto es, hermano, tal vez la mente humana no puede asimilar del todo esto, pero yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Dice que Él nos explica todas las cosas. Si nosotros logramos, hermano, recibir revelación de esto, créame que nuestra vida va a cambiar, nuestros temores se van a ir, nuestras dudas, hermano, van a ser menos. Siempre van a haber, pero cuando vemos esto, nosotros podemos estar confiados en el Señor. Miren lo que le dicen a este hombre: y vino a mí la palabra del Señor. Está hablando Jeremías de él mismo. Dice: vino a mí la palabra del Señor y me dijo:
antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Mire qué cosas, hermano. Mire, antes que naciera ya venía consagrado. ¿Cómo así? Y antes que naciera te puse por profeta. O sea que ese ya nació con una asignación. Ya nació con un plan de Dios. Ya vino, hermano, a esta tierra, mire, con un proyecto de parte de Dios. Y usted me dirá, pero sí, ese fue el gran profeta Jeremías. Pero es que esto solo el Señor nos deja para que nosotros entendamos, hermano, cómo trabaja Dios, cómo diseña los planes el Señor. Mire, el Señor nos deja ver estos ejemplos para que nosotros podamos entender cómo así, Señor, que desde antes que la mamá de Jeremías saliera embarazada, sí, desde antes de eso, no está hablando desde el embarazo, no, desde antes de que la mamá saliera embarazada, ya el Señor tenía un trato con Jeremías. Ya el Señor se sentó con Jeremías y le dijo, mira, vos vas a ir a la tierra, este es el plan que yo tengo para ti, vas a ir a desarrollar ese proyecto. Eso dice ahí, hermano, desde antes que te formara, eso, desde antes que tu madre saliera embarazada, desde antes que tu mamá te concibiera, yo ya te conocía, ya habíamos hablado, ya teníamos un trato, ya estaba explicándote los planes que yo tengo. Jeremías, desde antes que naciera, yo te consagré. Entonces, mire lo que está en azulito. Desde antes te conocí, desde antes te consagré y desde antes te di una asignación. Desde antes te conocí, desde antes te consagré y desde antes te di una asignación. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Yo se lo he dicho, se lo he predicado, hermano, nadie vino a esta tierra sin un propósito de Dios. Todos venimos con una comisión de parte de Dios. Solo se nos tiene que revelar eso. Entonces usted me dirá, sí, pero es que eso es con Jeremías. Pues veamos algo que nos dicen a todos. Romanos 8:29, entre todos los versículos que hay. Porque a los que de antemano conoció, ¿sabe que esa palabra de antemano, cuando se va a buscar el diccionario, es desde antes de la fundación del mundo? Usted lo puede estudiar, si usted tiene algún diccionario ahí, usted revisa qué quiere decir esa palabra de antemano. Y entre los significados que tiene, y la Biblia lo utiliza para hablar de cosas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, porque a los que de antemano conoció, entonces no solo a Jeremías lo conocieron desde antes de que estuviera en el vientre, no, a todos nosotros, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ahí hay un plan. La predestinación es un plan. Ese es un plan, hermano. Y recuerde que los planes, recordemos algo que ya dijimos, recordemos que los planes del Señor son planes de bienestar. Recordemos que los planes del Señor no pueden ser estorbados y que esos planes están desde antes de la fundación del mundo. Hermano, tenemos un Dios tan grande y poderoso que no lo terminamos todavía de entender, pero con que nosotros sepamos, hay un Dios todopoderoso que tiene una planificación exacta, una planificación perfecta. Entonces dice que conoció, también los predestinó a ser hechos. Mire la predestinación que traemos, mire el plan que traemos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice el siguiente versículo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ya hay toda una planificación en esto. Ninguna de estas palabras, ninguno de estos, yo te puse colorcitos ahí, hermano, ninguna de estas cosas está puesta como algo futuro, todas están puestas como algo pasado. Todas esas palabras que tienen un acento en su letra final, eso quiere decir, eso ya pasó, eso ya se dio. Entonces, mira, hermano, mira el plan de Dios para todos nosotros. Bueno, ya nos conoció, ya nos predestinó, eso fue en el pasado, pero ahorita el Señor ya nos llamó y el Señor ya nos justificó. ¿Cuántos justos hay aquí? Pero aquí dice, hermano, los que no dijeron amén, mire, aquí dice que el Señor ya nos justificó.
aunque tengamos fallas todavía, aunque tengamos cosas que no todavía, pero el Señor, en el plan de Dios nosotros ya estamos justificados. Solo hay que pasar, hermano, este proceso, hermano, pero confiando que el Señor ya nos ve a nosotros justificados. Y yo creo que lo que está en azulito es lo final. Viene el tiempo donde nos glorificarán. Pero el punto es que el Señor ya nos mira a nosotros glorificados, porque ahí dice que también nos glorificó. Entonces esto es, hermano, más o menos, mire, más o menos, ¿cómo le digo esto? Para entenderlo un poquito lo natural. Es como que a alguien, hermano, ya le pagaron una beca completa en la universidad. Ya no tiene que pagar nada. Ya él, digamos que tiene su título pagado ya. Ya no hay riesgo de que él deje la universidad por falta de pago, porque todo está pagado. ¿Qué tiene que hacer entonces? Solo cursar las clases y pasarlas. Pero ya todo está pagado. Ya no hay nada que hacer, ya todo está pagado. Por eso Cristo en la cruz dijo: consumado es. Eso es, pagado está. Tu salvación, mi salvación ya está pagada, hermano. Hermano, tu justificación y mi justificación ya está pagada. Y mire, por si fuera poco, el que nosotros vamos a ser glorificados, eso que nos van a dar un cuerpo glorioso, sí, nos van a dar, pero ya está pagado. Eso ya no tenemos que hacer nada nosotros, ya el Señor pagó todo eso. Entonces, ¿cómo nos mira el Señor? Ya nos mira, hermano, glorificados. Ya nos mira con un cuerpo celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Solo caminar. Por eso Pablo decía, hermano, que corramos esta carrera con paciencia, que corramos esta carrera, hermano, liberándonos de todo peso de pecado, para que lleguemos a la meta final y podamos, hermano, adquirir nuestra meta, nuestro galardón. Llegar a la meta y adquirir nuestro galardón. Entonces, yo quiero que usted vea que hay todo un plan de Dios ya hecho, ya diseñado, hermano. Pero lo que yo quiero hablarle después de esto, después de explicarle que los planes del Señor no pueden ser estorbados, después de explicarle que los planes del Señor son, hermano, planes de bendición y no de calamidad, después de explicarle que esos planes no son desde ahorita, sino que vienen desde la antigüedad, después de explicarle todo esto, yo quiero decirle que hay adversarios, hermano, que nos quieren atacar en nuestros planes. Porque tenemos que conocer eso también. ¿Acaso no dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar? Entonces es bueno saber esto. Y tal vez usted me dirá, pero venía bien el mensaje, hermano, pero ¿por qué le da ese giro? Porque es importante que veamos, hermano, que así como Dios ya dijo que hay planes de bendición y de prosperidad para nosotros, hay un enemigo, hay un adversario que quiere todo lo contrario. Nos quiere ver destruidos, nos quiere ver frustrados, nos quiere ver, hermano, amargados, nos quiere ver, hermano, en el suelo. Hay un enemigo, hay un adversario, hermano, que quiere que nosotros no se materialicen esos planes en nosotros. Pero si nuestra fe, si su fe y mi fe están puestas en el Señor y nuestra mirada está puesta en Él, el Señor va a hacer todo lo necesario. El Señor va a pelear por nosotros. El Señor, hermano, te va a dar fe. El Señor te va a llenar. El Señor te va a dar revelación. El Señor te va a dar guianza. El Señor te va a dar la fortaleza para que esos planes se cumplan en tu vida y no sean estorbados. Y no sean estorbados. No sean estorbados. Entonces, fíjese, hermano, que yo me puse a meditar en esto y el Señor ahí me fue dando algunas cosas. Yo por eso le puse, hay ataques al propósito, hay ataques, hermano, no podemos ignorar esto. Porque mira, en medio de los ataques, lo primero que nosotros a veces se nos viene y nos ministra negativamente es, ¿y dónde está el Señor entonces? ¿Por qué a mí me va mal?
¿Por qué me vienen estas cosas a mí? Hermano, vienen ataques sobre todo a la mente, haciéndonos creer que nosotros no merecemos nada, que nosotros no nacimos para ser bendecidos, que nosotros nacimos para otra cosa. Hermano, vienen ataques, hay ataques al propósito. El enemigo ataca los propósitos y sobre todo, hermano, aquellos propósitos que son, ¿cómo le digo, hermano? Son significativos en el Señor. Mire. Veamos algunos. Yo quiero, mire, esto hablamos el viernes. Porque como le expliqué, estos planes mire, estos planes no se nos dieron cuando nacimos, no se nos dieron cuando aceptamos a Cristo, no se nos dieron cuando nos bautizamos, cuando vino el Espíritu Santo. No se nos dieron en esta tierra. Esos planes vienen desde antes de que nosotros. Entonces el enemigo empieza a querer atacar esos planes aún desde antes de nacer. Desde antes, hermano, el enemigo quiere molestar esos planes. Mire, aquí hay 6 ejemplos de los que hablamos el viernes. Cómo estos hogares fueron atacados con esterilidad. Es decir, que estos no fueron atacados en esta dimensión, hermano. Estos nombres que están en amarillito ahí, mire. Esos nombres que están en amarillito, ellos no fueron atacados en esta dimensión, fueron atacados antes de venir. Antes de que su mamá estuviera embarazada, hubo un ataque del enemigo para que ese propósito no se diera a luz. Usted sabe que Sara era una mujer estéril. Usted sabe que Rebeca era una mujer estéril, que Raquel era una mujer estéril, que la esposa de Manoa también sufría de ese problema de esterilidad, que la esposa del Cana, llamada Ana, también tenía ese problema de esterilidad, que Elizabeth tenía ese problema de esterilidad. Entonces, este ataque para estos propósitos, hermanos, solo miremos esos nombrecitos. Solo miremos esos nombrecitos que están en amarillo. ¿Qué significan esos nombres para el pueblo de Dios? ¿Qué significa un Isaac para el pueblo de Dios? ¿Qué significa un Jacob para el pueblo de Dios? ¿Qué significa un José para el pueblo de Dios? Hermano, ¿qué vino a hacer Sansón? Ya hablamos, un hombre con una fuerza extraordinaria que venció a los filisteos. ¿Qué significa Samuel? ¿Qué cosas logró Samuel para el pueblo de Dios? Y no digamos que es que el profeta, hermano, o Juan el Bautista. ¿Qué significa? Pero todos ellos, antes de venir a esta tierra, fueron estorbados. Y que tuvieron, hermano, estos matrimonios tuvieron que hacer algo para que ese propósito se diera. Por ejemplo, Abraham y Sara, dice que ellos se fortalecían en fe, dando gloria a Dios. Y no titubearon de la promesa que Dios le había dado. Pero 25 años esperando esa promesa. Mire cuánto estorbo tuvo ese propósito. Cuánto problema. Y no fue, insisto, hermano, eso ni siquiera fue para en el vientre. No, fue antes de nacer, antes de que sus madres sean concebidas. El enemigo dijo: no, aquí este terreno lo voy a volver estéril, porque viene un propósito grande para esta tierra. Viene un propósito grande para esta casa primeramente, para esta familia primeramente. Pero no solo va a ser de bendición para la familia, sino que en él serán benditas todas las familias. Tengo que estorbar ese propósito. Y entonces sembrando esterilidad. Entonces se logra vencer esa esterilidad. Todos esos, hermano, mire, todos estos vencieron la esterilidad. Estos 6 hogares vencieron la esterilidad y nacieron esos grandes propósitos. Hermano, ¿cuántos propósitos de Dios el Señor ya dijo que son para nosotros, pero no se han podido dar a luz? Yo le explicaba el viernes que sí hay matrimonios que están queriendo tener hijos y no han podido. Al final vamos a orar, porque hay un momento hay un momento de que este es un tiempo. Desde el viernes venimos ministrando. Un hermano me dijo a mí también: pastor, esto dice el Señor, y me hablaba de eso también. Entonces, ¿sabe qué? Este es un tiempo donde el Señor quiere romper con la esterilidad. Pero no solo la esterilidad en cuanto a tener hijos. Hay otro tipo de esterilidades. Hermano,
cómo a veces se trabaja y no se ve fruto. Cómo a veces se invierte tiempo en algo y no hay fruto. Hay que ver en qué áreas hay esterilidad. Entonces, en el nombre del Señor, los propósitos de Dios no van a ser estorbados. Y nosotros tenemos que pararnos y decir: Señor, tus propósitos no van a ser estorbados en mi casa. Tus propósitos no van a ser estorbados en esta iglesia. Tus propósitos se van a dar a luz. Y van a crecer, y van a desarrollar, y van a cumplir ese plan por el cual fueron enviados. Aleluya. Entonces, desde antes de nacer, pero también, hermano, se rompe la esterilidad y de repente ya hay un fruto, hermano, en el vientre. Pero ese fruto ahora ya no antes de nacer. Entonces el enemigo dice: ya no los pude detener con esterilidad, ahora voy a estorbar ese propósito en el vientre. ¿Sí me estoy dando a entender ahí, amados? Ya no pude contener, porque aquí estamos hablando de la mamá de Jacob, una mujer estéril, una mujer que su esposo oró por ella. Mire que esa es otra cosa, hermano, que nosotros los varones debemos de tomar ese sacerdocio, hermano. Dice que Isaac oró, yo creo que por ahí lo puse, ahí está, mire, Isaac rogó a Jehová. Es que eso tenemos que aprender, porque era estéril. O sea, iba a venir el que iba a ser el patriarca, del cual iban a nacer 12 hijos, y los 12 iban a ser las 12 cabezas, las 12 tribus de Israel. Sí, era un propósito grandísimo, era un propósito enorme que quiso ser, hermano, quiso ser estorbado desde antes de nacer. Pero hubo un padre, hubo un sacerdote de Dios que se paró y rogó a Jehová y dijo: se tiene que romper esta esterilidad en mi casa. Y entonces ahí está un hombre, rogó a Jehová por su mujer que era estéril, y Jehová accedió a su ruego, y Rebeca, su mujer, concibió. Se rompió esa esterilidad. Entonces el enemigo ya no pudo detenerlo, hermano, que ese niño viniera al vientre. Pero ahora en el vientre quiere estorbar. Ya no pudo detenerlo con esterilidad. Ahora dice que pone una rivalidad porque es un parto de gemelos, y dice cómo los hijos se empujaban. Esa versión tal vez está más suave, pero otra versión, cómo sus hijos luchaban en el vientre, cómo sus hijos peleaban en el vientre dentro de ella. Dijo, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué he de vivir? Mire, Rebequita, hermano, después de tener algo que anheló, no está feliz. Es que hermano, el enemigo ataca los propósitos de muchas maneras. Y muchas veces lo ataca con insatisfacción. Tal vez algo que has estado pidiendo, y cuando el Señor te lo da: ay, Señor, si esto era así, mejor no quería nada. Y no lo estuviste pidiendo, pues. No estuviste pidiendo por ello. Entonces dice, hermano, que se empujaban así, pero que entonces ella fue a consultar a Jehová. Cuando fue a consultar a Jehová, Jehová le dijo: mire qué cosa, 2 naciones hay en tu vientre. 2, por eso le digo, los planes no vienen, hermano, al nacer. Los planes son desde antes de nacer. Es más, ya vimos a Jeremías, desde antes que fuese formado en el vientre, desde antes que tu mamá saliera embarazada, yo ya te había dado los planes. Entonces, mire desde cuándo el Señor, mire cómo veía al Señor a estos 2 que ni siquiera habían nacido. 2 pueblos, no los miraba como 2 hombres, no, 2 pueblos estarán separados. Entonces, mire de dónde viene ese problema, desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, mire de dónde se definió ese asunto. Mire de dónde se definió que Jacob iba a gobernar a Esaú, que el menor iba a gobernar al mayor, que el mayor iba a servir al menor. Mire desde cuándo se definió eso, desde el vientre. Bueno, aquí está escrito, pero eso se definió desde mucho antes. Eso dice Romanos. Pero lo que quiero entrar es cómo hay un ataque ahora que no se pudo detener con esterilidad. Ahora el enemigo está sembrando, hermano, una pugna entre ellos. Hermano, esa pugna se da al nacer. Usted sabe que
como Jacob dice que salió agarrado del calcañal de Esaú. Traían esa pelea. Cómo esa pelea se extiende, hermano, y empiezan a luchar, ya fuera del vientre, empiezan a pelear, y en una de esas se la gana Jacob a Esaú con un plato de lentejas. Sí sabe la historia, ¿verdad? Le gana, hermano, pero es una pelea. Es una lucha que viene ahí, hermano, desde el vientre viene esa pelea. Desde el vientre viene esa lucha. Pero el enemigo lo que quiere es destruirlo. El enemigo lo que quiere, Jacob, que ese plan no se dé, que ese plan, hermano, cuando el padre de ellos bendice a Jacob, ¿sabe qué dijo Esaú? Solo voy a esperar que mi papá se muera, porque yo a Jacob lo tengo que matar. Y dice la Biblia, literalmente, dice que Esaú se consolaba con planear asesinar a su hermano. Tal fue eso que el padre lo toma a Jacob y le dice: vete para la tierra de mis padres, porque Esaú, tu hermano, está muy enojado contigo. Pero lo que quiero mostrar es la pugna que hay allí, hermano. Cómo el enemigo puso una pelea para que ese propósito no se diera a cabo. Pero cuando el Señor está en el asunto, mire lo que le dice el Señor: Jacob, esto es cuando miró aquella visión, hermano, que ángeles, aquella escalera donde ángeles subían, ángeles bajaban, y él estaba en ese sueño y el Señor le habló. Bueno, ahí en uno de esos versículos el Señor le dice: he aquí, Jacob, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Yo esto lo leo y lo leo para mí, hermano. Así es que usted léalo para usted también. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Eso es, los planes del Señor no van a ser estorbados. Por mayor persecución que venga, por mayor situación que venga, los planes del Señor no van a ser estorbados. Entonces mira, no importa hermano, porque todo esto nos puede pasar, hermano. No hay casos a veces. Mire, yo aquí no conozco ningún caso, aquí en la iglesia no, pero yo sí he conocido gente donde el testimonio es: mi mamá se tomó una pastilla, otra pastilla para que yo para abortarme, otra pastilla para abortarme, y no me pudo abortar. ¿Qué cree que es eso? Es un propósito del enemigo de destruir ese propósito, hermano. Es un plan del enemigo para destruir ese propósito. ¿Qué problemas que, hermano? Mire, cómo a veces hay rechazos desde el vientre. No, es que este muchachito no estaba planificado, hombre. ¿Por qué se vino, hombre? Ya nos vino a desajustar el presupuesto, ya nos vino a complicar la economía, ya teníamos planes de viajar, ya no pudimos hacer esos planes, y empiezan a ser ministrados negativamente desde el vientre. Pero el Señor te dice esta mañana, no importa cómo hayamos nacido, no importa cuál haya sido nuestra verdad, lo importante es que todos está respirando, ¿verdad? Y todo lo que respira, aleluya. Entonces, si está respirando ahorita, el propósito de Dios no se ha esfumado, el propósito de Dios sigue en pie, el propósito de Dios se va a cumplir. Entonces no importa, hermano. Mire Jacob, cuántas cosas tuvo que pasar. Jacob, cuántos líos tuvo que enfrentar. Pero hay una palabra de Dios donde le dijo: Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, ¿pueden haber ataques antes de nacer? Sí. ¿Pueden haber ataques en el vientre? Sí. Pero también pueden haber ataques al nacer, hermano. Ya no en el vientre, sino que al nacer. Pero por eso le leí los primeros versículos. Hermano, no importa. Mire, de veras se lo digo, con todo mi corazón y basado en la palabra, amparado en la palabra. No importa cómo fue nuestro pasado, lo importante es que estamos respirando hoy. Aquí estamos. Y si estamos aquí, es porque el propósito de Dios no va a ser estorbado y se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir en los míos, hermano. Aunque hayamos pasado cosas que no, pero el Señor nos tiene aquí para que digamos esta mañana: Señor,
aquí estoy, en tu casa, en tus caminos. Y los planes que tú tienes conmigo tienen vigencia, no están caducados. Los planes se van a cumplir, Señor. Aleluya. Aquí hay un hombre llamado Jabes, que también, hermano, como me fortalece la fe este hombre a mí, porque dice que fue más importante que sus hermanos. Pero ese dato hay que revisarlo bien, porque dice que cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Esa administración ya no fue antes de nacer, ya no fue en el vientre, sino que cuando su madre lo dio a luz, fue un parto muy complicado, fue un parto con dolor. Y entonces su madre hace honor a ese momento que ella vivió y le pone a su hijo Jabes. Y Jabes lo que significa es un hijo de dolor. Jabes lo que significa es un hijo de aflicción. Eso significa Jabes. Entonces su madre lo ministra con ese nombre y se queda con ese nombre. Por eso creo que le puse, tal vez le hubiera cambiado ahí, en vez de dolor, le puso un estigma, hermano. Lo ministró con eso. Como su parto fue un parto complicado, dijo: este hijo me ha causado mucho dolor, por lo cuanto se llamará Jabes. Entonces mire, ¿cómo puede haber una administración, hermano, al nacer? Yo puse este caso, pero recuerda cuando Raquel, hablando de Raquelito otra vez, tuvo su segundo hijo. Recuerda cuando Raquel iba por el camino, ahí en Génesis 35, creo que está ese pasaje, esa historia. Cuando ella iba con Jacob y de repente ya estaba en sus días de dar a luz, y hermano, se le vienen ahí los dolores. La atiende la que la asistía, y ella le daba ánimo: mira, vas a salir de este parto, un parto complicado, hermano. Y ella murió en ese parto. Pero antes de morir, llamó a su hijo Benoni, que quiere decir hijo de mi diestra. Pero Jacob, en ese mismo momento, que era el papá de él también, Jacob no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi diestra. Entonces le cambiaron el nombre en el momento. Pero ¿cómo hay ministraciones al nacer? Hermano, ¿cómo hay una administración que puede opacar el propósito cuando nacimos? ¿Cómo puede haber ministraciones que cuando nacimos, hermano, nos dijeron algo o recibimos algún rechazo o recibimos palabras que no, y esas palabras nos ministraron y esas palabras obraron en contra del propósito de Dios? Pero lo lindo de todo esto, hermano, de todos estos casos que vamos a ver hoy, es que ningún propósito de esos fue estorbado. Cuando Jabes creció, ya era un hombre, hermano. Cuando él logró entender las cosas, cuando él fue un hombre valiente ya, hermano, un guerrero, dice: Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme. Mire, hermano, tal vez le cuente cosas muy personales mías, pero yo agarro ese versículo y yo le digo: Señor, bendíceme. Señor, ensancha mi territorio. Señor, ayúdame. Señor, líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y mire lo más lindo. Y Dios se lo concedió. Mire, hermano, de veras. Mire, aunque nos haya ido, yo no sé cuál fue su historia. Yo no sé cuál fue su historia de niño, no sé cuál fue su historia al nacer, no sé. Pero por muy horrible que haya sido la historia al nacer, imagínense que su mamá solo nació, no aquí, alguien en otro lugar. Su mamá solo nació y lo regaló. Y entonces le contaron ya grande que a usted lo regalaron o a alguien más lo regalaron, y eso lo golpeó y eso lo llenó de amargura y eso, hermano, lo hizo. No importa cuál haya sido nuestra historia al nacer. Yo lo que quiero decirle es que si nosotros le rogamos al Señor que cambie nuestra historia, Él la puede cambiar, porque hay un propósito de bien para nosotros. No importa si los años han pasado, no importa si nosotros ya somos maduros, no importa si nosotros ya estamos en una edad adulta, no importa la edad. Pero si nosotros tomamos la actitud de Jabes, él le rogó a Dios: ¿sabe qué entiendo yo? Señor, cámbiame ese estigma que me pusieron al nacer.
Cámbiame esa administración que me pusieron al nacer. Yo quiero que ahora tú me bendigas, ensanches mi territorio, que me ayudes, que me libres del mal, para que no padezca aflicción. ¿Sabe? Yo marqué esa palabrita aflicción porque eso significa Jabes, un hijo de aflicción. Señor, ya no quiero llevar ese estigma en mi nombre, ya no quiero llevar ese estigma en mi vida, ya no quiero ser yo de aflicción. Ahora yo quiero ser un hombre de bendición. Ahora yo quiero ser un hombre que prospera. Por eso se llama ensancha mi territorio. Es, Señor, yo quiero conquistar, yo quiero alcanzar nuevas cosas, yo quiero tener algo más, yo quiero conquistar la familia que tú me has dado, yo quiero, Señor, conquistar la tierra, hermano, qué sé yo, crecer, desarrollar, hermano, pedirle al Señor que los ayude, que nos libre de todo mal, hermano, y lo más lindo de todo esto es que Dios se lo concedió. Los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Y mire, ¿sabe qué me decía el Señor en esto? Que a veces nos pusieron nombres que no tienen un buen significado. Si usted quiere no sé, los padres no ignoraban esto, quizás no sabían bien el significado de los nombres, pero sí, hay algunos que les pusieron un nombre que yo creo que no debieron de nombrar así. Pero yo digo, ¿por qué a este Señor no le cambiaste el nombre? ¿Por qué no le cambiaste el nombre como le cambiaste de Saulo a Pablo? ¿Por qué no le cambiaste el nombre como de Simón a Pedro? ¿Por qué no le cambiaste el nombre como de Abraham a Abraham? ¿Por qué no le cambiaste el nombre a Jabes? ¿Por qué le dejaste el mismo nombre? Y el Señor hablaba a mi corazón como una muestra de que aunque se sigan llamando de la misma manera, pero la administración espiritual es diferente. Aunque nos hayan nombrado con nombres, hermano, que no tengan buen significado, pero ¿sabes qué? Si nosotros recibimos la bendición espiritual, el Señor no necesita que vayamos a un registro a hacer cambios de nombre. No. Lo que Él quiere es que tomemos lo espiritual y decir, toda administración negativa, hasta aquí no más. Y ahora, a partir de hoy, empieza a obrar en mí la bendición de Dios. Ahora empieza a obrar en mí la palabra de Dios. Y ahora empieza a obrar en mí el propósito de Dios. Entonces, ¿cuánto llevamos ya? Antes de nacer hay ataques. Antes de nacer hay ataques en el vientre. Y hay ataques al nacer. Pero hay ataques también, hermano, que vienen en medio de la niñez. Mire este. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Mire la edad. Este no fue al nacer, sino que este tenía 5 años. Ya era un niño, hermano, que por lo menos caminaba bien. Ya era un niño que por lo menos hablaba bien. 5 años, yo creo que un niño ya tiene la capacidad de entablar una comunicación. Ya es alguien que se le habla y entiende, se le dice y ya responde. Entonces ya es un niño, ya hermano, ya tiene su independencia, digamos, para hacer algunas cosas. Vaya, para ir al baño, para ir a tomar agua. Ya tiene, de alguna manera, ya tiene un desarrollo, ya hay un crecimiento ya. Pero viene, hermano, otra vez el ataque. Mire, lo que quiero que notemos, hermano, es que el enemigo a toda costa va a querer detener que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Pero por eso le leí, si nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, si nosotros estamos en el camino de Dios, por más que el enemigo intente detenernos, a nosotros los planes de Dios van a llegar a nuestra vida y se van a desarrollar. Pero mire, aquí hay otro muchachito, hermano, que a los 5 años, cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, dice, hermano, que su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Cualquiera puede decir, se terminó ahí el desarrollo de Mefiboset. Se le fue la oportunidad de vida. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era un nieto de Saúl. Es decir, era un muchachito que tenía sangre real. Era un muchachito que debería estar sentado en un trono, porque era de una descendencia real. Solo que su abuelo Saúl y su padre Jonatán murieron en un mismo día. Pero entonces, aparte de eso, hermano, en ese mismo día que llegó esa noticia,
de esa tragedia. Mire, imagínese cómo le afectaron la niñez a este muchachito. El mismo día que le llegaron a decir, mira, tu abuelo ha muerto, tu papá ha muerto y tus tíos han muerto, porque ahí murieron los otros hijos de Saúl. Ahí murió tu abuelo, tu papá, tus tíos. Y hermano, y ese mismo día le pasa esta tragedia y se queda también sin poder caminar, se queda cojo. Tragedia, hermano, a su niñez, cuántas cosas. Mire, esto si quiere, déjemelo en opinión propia, mía, pero yo creo, hermano, donde más puede ser dañado un ser humano, donde más puede ser marcado, ya sea positivamente o negativamente, un ser humano, eso es en su etapa de niño. Es ahí donde quedan marcas, hermano. Esa edad, 5, 10, hermano, antes de la adolescencia, es una edad donde cómo tenemos que aprovechar. Por eso tenemos un área de niños y ahí, hermano, estamos mandando temas, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque qué importante se puede hacer algo positivo en el corazón de esos niños a esa edad. Pero también pueden haber marcas negativas, pueden haber marcas, hermano, que queden de por vida. Entonces a este muchachito, hermano, lo lisiaron a esa edad, se quedó sin abuelo, sin papá. La mamá no aparece por ningún lado, hermano, no aparece. Estaba con la criada, dice ahí, quizás con la que lo cuidaba él, pero la nodriza, dice ahí, no, esa no es la mamá, no aparece la mamá. O sea, una niñez totalmente, hermano, caótica, pero hay un propósito en él. Los años pasaron, el tiempo pasó, y un día, cuando el rey David estaba en su palacio, se levanta una mañana y se levanta con un deseo de Dios seguramente, y empieza a decir: ¿habrá alguien de la casa de Saúl con quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguien, habrá algún descendiente de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia? Y había un siervo ahí llamado Siba. Dijo: yo conozco a uno llamado Mefiboset, que vive en Lodebar, que vive en un lugar seco, en un lugar donde no hay alimento. Ahí está él escondido, temiendo de su vida. Y el rey dijo: mándenmelo a llamar. Y cuando él llega, lleno de temor, lleno de complejo, lleno de aquel miedo, creía que David lo iba a matar, creía que David lo que quería era deshacerse de él, pero David le dice: mira, no tengas temor. Le empieza a ministrar el temor: no tengas temor, porque yo, la verdad, haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Mire qué cosas, hermano. Restitución: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Los planes del Señor no van a ser estorbados. Aunque de niño nos quisieron dañar, aunque de niño nos quisieron mutilar, aunque de niño, hermano, nos quisieron hacer cosas que no, los planes del Señor no van a ser estorbados. Y aquí le llegó el tiempo donde este hombre alcanzó, hermano, ser ministrado de sus miedos, recibir la misericordia de Dios, que le devolvieran, hermano, su herencia y recuperar su lugar en la mesa, porque él, como hijo de rey, tenía derecho a estar en la mesa del rey. Entonces no solo le ministraron su temor, no solo le hicieron misericordia, no solo le devolvieron, hermano, sus tierras, su herencia, sino que también le devolvieron su lugar. Miren lo que dice el verso 11: y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Hermano, Dios tiene una posición buena para todos nosotros. Dios tiene un lugar de honor. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, que Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentarse entre príncipes. ¿Y los príncipes quiénes son? ¿Quiénes son los príncipes? Son los hijos del rey, hermano.
Los príncipes son los hijos del rey. Entonces, cuando dice la Biblia en 1 Samuel 2, 1 en adelante, que Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar entre príncipes, es que nos dan un lugar entre los hijos del rey. Entonces, aunque estemos lisiados de los pies, aunque tengamos defectos, aunque hayamos sido marcados, pero hay una posición de Dios para todos nosotros, y es que estemos sentados a la mesa junto con los hijos del rey, porque somos hijos del rey. Aunque Mefiboset, hermano, aunque Mefiboset estaba allá en Lodebar, pero él no dejaba de ser hijo del rey, porque era hijo de Saúl, era descendiente de Saúl, pero estaba, hermano, en un lugar equivocado. El Señor esta mañana quiere decirte, hermano, los propósitos de Dios no se van a frustrar. Y tú y yo estamos y estaremos sentados a la mesa del rey, como hijos del rey. Amén. Ok, entonces, antes de nacer, en el vientre, al nacer, ahora en medio de la niñez, hermano, pero pueden haber problemas en medio de la juventud. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Mire, fue estorbado Jacob, pero también fue estorbado José. Su mamá era estéril, él rompió el vientre de su madre. Entonces tuvo problemas desde antes de nacer. Ahora, hermano, tiene problemas en su juventud. Dice que José, cuando tenía 17 años, por eso me di a la tarea de ver las edades, hermano, ver las edades. Mire, aquel Jabes al nacer, Jacob en el vientre, Jabes al nacer, Mefiboset 5 años. Ahora hay un muchachito que a los 17 años, hermano, se le viene todo el odio de sus hermanos. Yo le pongo aquí la cita, pero usted puede seguir leyendo. ¿Cómo dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban? Pero no de niño. No, cuando tenía 17 años, un jovencito. El Señor le mostró cuál iba a ser su propósito a través de sueños. Y cuando Él le contó los sueños a sus hermanos, aquellos hermanos lo odiaron más todavía. Su padre lo envía, hermano, a que les vaya a revisar el trabajo que ellos están haciendo, cosas ahí que también hay que revisar. El papá, sabiendo que sus hermanos lo odiaban, los manda, hermano, lo manda a él. Mire, eso es mandar a los hijos a la boca de los leones, ¿va? Hay que cuidar eso, hermano. Si usted, mire, esto no es parte del mensaje, pero se lo voy a decir. Si usted sabe que a sus hijos en algún lugar no son bien recibidos, no los mande, pero ni en broma ahí. No los mande, pero ni en broma, hermano. ¿Qué los va a mandar a hacer? ¿A que los dañen? Y a veces se dan ese tipo de cosas. ¿Sabe qué? Madres, ¿por qué permiten que sus niñas adolescentes vayan a otra casa y usted no sabe ni para dónde van? Hermano, hay que cuidar a nuestros hijos, amados. Sobre todo en este tiempo, hay que cuidar. No, que voy a hacer esto. Evalúe para dónde van sus hijos. Es mejor. Entonces, aquí vemos, Él los manda, va a supervisarlos. Y cuando lo vinaron venir, dijo, ve, allá viene el soñador. Miremos a ver en qué quedan sus sueños. Dice la Biblia que ellos planearon matarlo. Mire, matar un propósito, matar un sueño, matar algo de Dios. Entonces dice que al final lo vendieron. Usted sabe, lo sacan de su casa, se lo llevan a José a una tierra extraña, hermano. Pero allá el propósito de Dios no muere. Cualquiera puede decir, hasta aquí llegó José. Cualquiera puede decir, ahí se frustraron los planes de José, ahí se frustraron los sueños de José. No. Siempre ese hombre, siempre ese jovencito estuvo, hermano, alineado con Dios. Aunque lo vendieron, pero él se mantenía fiel a Dios. Por eso, hermano, la fidelidad a Dios no debe de ser negociable en nosotros. Vaya como nos vaya. Nos metan a la cárcel injustamente, como le digo por José, pues los meten a la cárcel injustamente, hermano, por una mentira. Pero él ahí en la cárcel, aunque no entendía, Señor, pero yo aquí sigo siéndote fiel, Señor. Aquí sigo buscándote. Entonces, la fidelidad no depende de cómo te vaya, cómo me vaya. La fidelidad a Dios, hermano, no depende si nos va bien o nos va bien o no nos va mal. Lo que quiero decirle es que, aunque parezca que las cosas están mal, yo quiero decirle que
todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Aún esas cosas negativas nos enseñan, nos forman, nos preparan para que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Esto pasó con José, todo le ayudó. Todo se le alineó a José, aunque él no entendía algunas cosas, pero al final, hermano, si él no hubiera ido a la cárcel, no hubiera estado con aquellos que soñaron ahí, aquel copero y el panadero. Si él no hubiera estado ahí, entonces un propósito tenía ir a la cárcel. Esos hablaron al rey, el rey lo manda a llamar para interpretar un sueño, y ese sueño, hermano, termina siendo gobernante. Creo que puse aquí el versículo donde dice que a la edad de 30 años, o no puse ese versículo, pero a la edad de 30 años, quiere decir 17 para 30, hermano, 13 años. 13 años que pudo haber dicho, no, ya el propósito de Dios no se va a cumplir en mí. Pero llegó un día donde le dijeron, quítate esas vestiduras de preso, quítate esas vestiduras de esclavo, quítate esas vestiduras porque hoy te voy a poner vestiduras reales. Ahora vas a ser un gobernante, ahora vas a estar al segundo al mando de todo mi trono. Hermano, ahí se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Viene aquella hambruna a la tierra, sus hermanos llegan a buscar, aquellos que lo vendieron, sí, aquellos que lo vendieron llegan a buscar comida porque no tenían ellos allá, hermano, y ahí él se les revela y les dice, yo soy José. Y les dice esto, no os entristezcáis, mire entender los planes de Dios, ni os pese el haberme vendido. Pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Los propósitos de Dios no van a ser estorbados. Ni antes de nacer, ni al nacer, ni en la niñez, ni en la juventud. Ahora, miremos otro, así rapidito. Mire este. Ya en su edad adulta, hermano. Vea cómo el enemigo ataca. Es que él quiere atacar los planes, hermano. Él quiere atacar los planes del Señor. Pero yo me di a la tarea de decirle, hermano, si estamos en el lugar que tenemos que estar, los planes del Señor no van a ser estorbados. Cuando cumplió 40 años, ya no era de 17, ya no era de 5, no. Ahora, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos. Le estoy leyendo Hechos 7:23, donde se explica esto. Dice, de visitar a sus hermanos israelitas, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Este acto a Moisés, ahora nos vamos donde pasa la historia en Éxodo 2:15, ese acto le trajo problemas. Dice que cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Aquel acto que hizo Moisés, hermano, le trajo problemas, y mire, lo quisieron matar a los 40 años. 40 años, ya en una edad adulta, pero Moisés tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Moisés? Pues libertad al pueblo. Pero lo quisieron matar a los 40. A los 80 el Señor lo llama, se le aparece en aquella zarza y lo llama. A los 80, quiere decir, lo querían matar a mitad de su carrera. A mitad de su llamado lo querían matar, hermano. Pero ahí el Señor lo defendió. Mire, aquí hay muchas cosas que decir, porque se acuerda también cuando Faraón quiso matar a Moisés. ¿En qué otra etapa de su vida lo quiso matar? Cuando era niño se levantó un decreto donde todo niño que naciera en esa época iba a ser muerto, y allí lo defendió el Señor. Lo defendió de niño, lo defendió de adulto, y lo defendió ya de ancianito cuando tenía 80 años, cuando fue a Egipto, hermano, y todas aquellas plagas que ¿usted cree que Faraón no lo quiso matar ahí también? Entonces mire, Moisés es un ejemplo, hermano, que durante toda nuestra carrera vamos a tener oposición, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios dijo que se van a cumplir esos planes se van a cumplir. Entonces, mire, para ir cerrando esto, yo sé que aquí hay muchas cosas que decir, pero solo le quiero presentar un panorama así, hermano, cómo en su vejez Satanás atacó a Job. Ya Job era un hombre que tenía hijos adultos,
Usted lo puede leer en el capítulo 1, cómo sus hijos se reunían en sus casas, hacían fiestas, dice, ya eran hombres adultos, ya tenían sus casas, pues ya sus hijos no vivían bajo su techo. Solo ahí podemos sacar una, aunque no dice edad, porque este es el único caso donde no hay una edad numérica, pero se entiende, hermano, que ya si sus hijos ya tenían sus casas, sus propias casas, es porque Job ya era un hombre adulto. Moisés a los 40 años ni siquiera se había casado. Después de eso es que se casa y tiene hijos. Pero ahora vemos a un hombre que lo atacan ya cuando tiene su desarrollo de vida. Ya es un don Job, hermano. Ya tiene sus riquezas, tiene bienes, tiene familia, tiene hijos, tiene ya una vida ya desarrollada en esa etapa, hermano. Pero todavía los planes de Dios no se habían totalizado en su vida. Entonces el enemigo lo ataca. Dice que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Dice, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre cenizas. Y mire, hermano, mire, entonces su mujer le dijo, ya estás terminado, ¿qué más esperas? ¿Vos crees que te vas a levantar de esta? Mírate cómo estás, ya no hay esperanza. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Es decir, estás terminado. Hermano, cómo el enemigo a veces nos quiere sembrar dudas en nuestra mente que no vamos a poder, que el Señor no va a cumplir la palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, de parte de Dios, yo vengo a desbaratar todo pensamiento del enemigo que ha llevado a nuestras mentes, hermano, de que no vamos a poder. Yo quiero inyectarle ahora la verdad, la palabra de Dios, y decirle, hermano, sí vamos a llegar bien, vamos a llegar al final. Los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros, se van a cumplir en nosotros. Y mire, entonces usted conoce la historia. Ese hombre en el capítulo 42 dice que el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces usted puede decir, la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Y aunque hayan habido voces de que no íbamos a poder, aunque hayan habido declaraciones de que era mejor que los muriéramos, mire, Dios tenía un propósito para Job, y es bendecirlo al doble, darle una mayor bendición y darle una familia mucho más conformada. Dijo que tuvo hijas que eran, las hijas de Job fueron las hijas más hermosas de toda la tierra, y entre ellas estaba Keren. Inspirados, ahí le pusimos el nombre de nuestra hija, Kerencita. Hermano, una familia hermosa. Usted puede leer los últimos días de Job y se puede palpar que Job disfrutó a su familia. Allá en el capítulo 1 miramos a un Job haciendo sacrificios porque sus hijos eran desobedientes, hermanos. Sus hijos, Señor, si mis hijos te han ofendido, mejor yo ofrezco holocausto en nombre de ellos. Pero ya en el final de los tiempos no vemos un Job preocupado. Vemos un Job que tiene una familia bien conservada, tiene una familia bien estructurada. Dice que el Señor lo bendijo con larga vida, que pudo ver hasta su cuarta generación. Hermano, los planes del Señor no van a ser estorbados. Nuestro final va a ser un final glorioso. Vamos a terminar bien nuestra carrera. Vamos a llegar bien a nuestro final y el Señor va a cumplir sus propósitos en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le ruego que se ponga de pie, hermanos de alabanza. Vengan. Tal vez le dejo el resumen aquí, mire. El enemigo quiere atacar los planes desde antes de nacer. En el caso de Isaac le puse ahí con esterilidad. Quiere atacar el vientre, hermano. En el caso de Jacob. Quiere atacar el nacimiento, hermano. En el caso de Jabes. La niñez. En el caso de Mefiboset. La juventud, en el caso de José. La madurez, una edad madura, en el caso de Moisés. Y aún en la vejez, el enemigo puede decir, no lo he podido detener en todo esto. Aún en la vejez.
Hermano, si estamos hoy con vida es porque el enemigo no ha podido detenernos. Quiero decir un poquito más cerrado esto. Si está hoy en este lugar, no importa si vino por primera vez, no importa si usted es nuevo en la iglesia, si usted está hoy en este lugar es porque el enemigo no ha podido detenerlo en ninguno de estos. No importa la edad que tengamos, pues yo me considero ahí más o menos en la edad de Moisés, más o menos. Voy a cumplir 40 y no le digo, pero ahí vamos. Pero ahí estoy yo, ahí en el número 6, mire hermano, ya el enemigo no me pudo detener, ni de antes de nacer, y yo bendigo la vida de mis padres que los tengo aquí hoy, mire, no me pudo detener desde antes de nacer, no, ahí mis padres me concibieron, me dieron a luz, en medio del nacimiento, nada, en medio de la niñez, yo bendigo a Dios porque yo sí tuve una niñez, hermano, de bendición, y no es porque mis padres estén aquí, pero yo sí pude disfrutar mi niñez bastante. No todos tuvieron eso, pero si está aquí, el punto es, si usted está aquí, hermano, es que el enemigo no lo ha podido detener. Si usted está aquí es porque el enemigo no ha podido. Entonces, tal vez en medio de la hermano, yo sí le puedo decir que en medio de mi juventud, sí, el enemigo me tiró a matar, hermano. Y yo le he contado, yo le he dado testimonio a usted que por la misericordia de Dios estoy aquí. Yo le he contado, los que ya vienen de Yitas a la iglesia, yo le he contado cómo el Señor me guardó en mi juventud, porque sí, hermano, estuve a punto de perderme bien feo, pero el Señor en su misericordia me rescató. Entonces yo le puedo decir, en mi juventud el enemigo no me pudo detener. Ahora, en mi edad madura no me va a detener. Y ahora, sabiendo esto, de aquí en adelante no me va a detener. Yo estoy convencido que los planes de Dios van a ser efectivos en mi vida de manera total. Yo quiero que usted también se lleve eso. Dependiendo la edad que usted tenga, usted ubíquese ahí. ¿Dónde estaría usted? El Señor, en la niñez no me pudieron detener. Antes de nacer, no me pudieron detener. En mi niñez tampoco, en mi juventud tampoco. Señor, en mi edad adulta tampoco. Señor, aquí estoy. Si yo estoy esta mañana en este lugar, es porque el enemigo no me ha podido detener. Y los planes de Dios se van a cumplir en mi vida. Los planes de Dios se van a cumplir en mi vida. Dígalo, los planes de Dios se van a cumplir en mi vida. Puede decirlo, los planes de Dios se van a cumplir en mi vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cantemos ese himno. Aleluya. El Señor está con nosotros. Los planes de Dios se llevan a cabo. En la casa, oh Señor, ya no será más aquel bendito le daba amor. Aleluya. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Una diosa lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré. Aleluya. Voy a restituir, Señor. Santo, santo, santo. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa de Dios, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más
el Rey te mandó allá. Aleluya. En el nombre de Jesús, ahí con sus ojitos cerrados. Dios quiere que no dejes caer esta administración. Dios quiere que esta administración quede en tu corazón, ahí clavada, cincelada en tu corazón. Hermano, los planes de Dios para con tu vida no van a ser estorbados. Esta administración es para todos nosotros, es para todos nosotros. No importa lo que te haya pasado de niño, cuando naciste, de niño, de joven, no importa. Lo importante es que estás aquí esta mañana. Lo importante es que haya una señal donde la palabra que se le dio a Jacob se ha cumplido. No te dejaré hasta que haya hecho en ti todo lo que he prometido. Aquí estás. ¿Y sabes qué? Solo es decirle: Señor, tal vez lo que me hace falta a mí es alinearme a tus propósitos. Lo que me hace falta a mí, Señor, es volver a ti, volver a la obediencia. Y si esta mañana hay alguien aquí, hermano, si usted está aquí y usted sabe que necesita volverse al Señor, venga aquí enfrente, vamos a orar por usted. Los planes del Señor están para usted todavía. Los planes del Señor están para su vida. Venga, solo necesita entregarle su vida al Señor. Necesita alinearse a los propósitos del Señor. ¿Quiere venir esta mañana aquí enfrente? Venga, yo lo invito. De parte del Señor le hago un llamado a aquellos que necesitan volverse al Señor. Vengan. No tenga temor. Así como le dijeron a Mefiboset: ven, lo que quiero es hacer misericordia. Lo que Dios quiere hacer contigo, hermano, es misericordia. No es dañarte, no es limitarte, no es traerte algo peor. No, lo que Dios quiere es hacer misericordia. Hay alguien aquí que necesita la misericordia de Dios. Hay alguien que quiere venir a este lugar, decirle: Señor, yo necesito tu misericordia. Venga. Con mi corazón le hago el llamado, con mi corazón le ruego, como si fuera el Señor que estuviera rogando esta mañana. Venga aquí enfrente, vamos a orar por usted. Esta mañana el Señor ha salido a su encuentro. Quizás han habido pensamientos de que no iba a poder. Quizás han habido pensamientos de que usted ya no tiene una oportunidad en Dios. Sí la tiene. Solo es de que usted se acerque. En el nombre de Jesús, iglesia, mientras oramos, usted ore ahí, dígale: Señor, si hay alguien en este lugar que necesita venir, venga aquí enfrente. Tenga la confianza de acercarse. Tenga la confianza de acercarse. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Si hay alguien más, venga. Esta es una mañana donde el Señor está extendiendo su misericordia. Dios le bendiga. Si hay alguien más, venga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, acérquese al Señor. Acérquese al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Tus planes en mi vida yo quiero que se cumplan. En el nombre de Cristo. Si hay alguien más, venga. El Señor le espera. El Señor le espera. Iglesia, si entre nosotros hay alguien que necesita que oremos, venga. Tal vez en medio del mensaje se dijo algo que el Señor le habló personalmente. Venga también, vamos a orar. Tal vez su mente no puede superar algún evento de su niñez. Tal vez los hermanos que están tal vez queriendo tener algún hijo, ser fructíferos en alguna área, esa fructificación en algún negocio, esa fructificación en algún emprendimiento. Venga, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo orando en el nombre de Jesús. Ya no será más. En el nombre de Cristo. Aquí nadie le da. Acérquese, venga. En el nombre de Jesús. Yo te devolveré. En el nombre de Cristo. Voy a restituir. Señor, aquí estamos esta mañana. Lo que la vida te. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Que venga esa intervención tuya, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Ya no será más aquel. Hoy es una mañana de milagros.
Hoy es una mañana donde tú operas milagros, Señor. En el nombre de Cristo, mira el anhelo de nuestros hermanos. Mira el anhelo de nuestros hermanos. Que venga esa bendición hoy a su hogar, a su matrimonio, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Hoy, así como rogó Isaac, así abra sus labios. Así como rogó Isaac por su esposa, así como oró Isaac por su esposa, hoy oramos. En el nombre de Jesús rogamos para que el propósito que tú tienes para esta casa sea concebido y sea dado a luz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Tú estás obrando, sí, Señor. Ahí tu palabra fructifica. Ahí tu palabra, Señor, tiene esa llegada a estas vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí la obra de Dios, la obra del Señor, la obra del Señor, la obra del Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, oramos, Señor. Toda bendición, todos los planes de nuestra hermana, ahí los ponemos en tus manos. Todos los planes de ella, Señor. Ahí los trámites que tiene pendientes, Señor, los ponemos delante de ti esta misma mañana, Señor. Y creemos que tú estás obrando ahí. Creemos que tú tienes esa bendición, Señor. Creemos que los propósitos tuyos en su vida se cumplen en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano. Restitución a su vida, Señor. Todo lo que el enemigo se ha querido robar, todo lo que el enemigo ha querido estorbar, ahora declaramos ahí la palabra dada a Mefiboset: misericordia, restitución, Señor. Y que esa posición en la mesa del rey, ahí está, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos su vida, bendecimos en el nombre de Cristo, Señor. Allí tú obras según la necesidad, Padre. No hay propósito estorbado en ti. No hay propósito estorbado en ti. Lo que tú has dicho para nuestra hermana se cumple, Señor. Oh, declaramos esa palabra. Declaramos la palabra que dijo Job: Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Señor, ningún propósito será estorbado. Ningún propósito será estorbado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ahí bendecimos, Señor. Todo plan, todo propósito, Señor, ahí lo bendecimos. Señor, todo aquello que ha estado atado, hoy lo desatamos. Toda bendición que ha estado atada, hoy la desatamos, Señor, en el nombre de Cristo. Aquello que han estado ahí como bendiciones, Señor, hoy las desatamos en el nombre de Jesús. Fructificación en todo lo que emprendan, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tú obras, Señor. La palabra hoy no regresa vacía. La palabra hoy cumple su propósito. Cumple su propósito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si tú estás en este lugar, es porque los propósitos de Dios están vigentes, no han caducado. Solo recibe la palabra esta mañana, recibe esta administración esta mañana. Si no hubiera conocido, aleluya, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. y no sé dónde estuviera
y no sé dónde estuviera. Gracias, Señor. Si yo a ti no te tuviera, Aleluya. si no hubiera conocido al Dios que me ama. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier ataque que hasta este día había estado estorbando, hoy se queda destruido todo plan del enemigo. Queda frustrado todo plan del enemigo. Y hoy nos vamos con una mente renovada. Hoy nos vamos con nuestro espíritu renovado, sabiendo, Señor, que tus planes, tus propósitos en nosotros no quedarán frustrados, sino que tus planes, tus propósitos se cumplen en nosotros, porque tú lo has dicho, Señor. Bendigo tu iglesia, bendigo, Señor, cada familia aquí representada, bendigo cada padre, cada madre de familia, cada hijo, Señor. Y sabemos hoy más que nunca nos vamos, Señor, de esta casa este día, nos vamos con esta bendición. Los propósitos de Dios se cumplen en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia. Los propósitos de Dios se cumplen. No te dejaré, no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que yo he prometido, dice el Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor le lleve con bendición.